Minutos, gracias por seguir en sintonía nuestra. Seguimos con informaciones. Hoy día viernes vamos a hablar en este momento con el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el señor Demetrio Soruco, a quien le damos la cordial bienvenida. Presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un caluroso saludo a toda su audiencia. Gracias por este tiempo que nos brinda y bueno, los días pasan, la economía de alguna manera necesita reactivarse y nosotros queremos saber cómo está el empresariado, cómo estamos en Bolivia en las exportaciones, porque había mucho problema con el tema de los cupos. Por favor, si podemos saber, presidente. Bueno, si consideramos que la gestión 2020 ha sido una gestión fuertemente golpeada por la pandemia, en donde todas las cifras macroeconómicas y las cifras microeconómicas inclusive han sido afectadas por este mal, pues recuperarse de un año en donde hubo un decrecimiento de más del 9%, pues es relativamente fácil. Como se dice, tocamos fondo y de ahí el único camino que queda es para arriba. Entonces, pero debo decirle que a pesar de todo, en la gestión 2021, en donde hubo una recuperación importante sobre el 6%, ha sido un buen año para algunos sectores de la economía. A pesar de todas las vicisitudes que se han vivido, a pesar de que todavía tenemos algunos cupos de exportación que restringen un poco el movimiento del comercio exterior, tenemos algunas partidas como las exportaciones no tradicionales, compuestas principalmente por la agroexportación, que han crecido de manera importante y han crecido a un nivel tal que han superado a las exportaciones que realiza actualmente Bolivia de hidrocarburos, por ejemplo, que viene, obviamente, como todos sabemos, un poco en caída. Estamos, por ejemplo, en este momento enfrentados a una crisis mundial en donde probablemente este conflicto tenga algunas consecuencias sobre el comercio exterior. Ya hemos visto algunas reacciones en el precio del petróleo, que ha superado desde hace más de 7 años los $100 por barril de petróleo. Hemos visto precios de la soya que siguen incrementándose, y creo que es importante que países como el nuestro, que se encuentran un poco más rezagados respecto de otros, aprovechen esta coyuntura, liberen las exportaciones de algunos productos como la soya, liberen las exportaciones de la carne, aprovechen esta necesidad que existe por alimentos en el mundo con buenos precios y obviamente con la responsabilidad que tienen todos los productores, que la han tenido siempre, de abastecer primero el mercado interno. Presidente, ¿cuáles son los productos o las exportaciones no tradicionales? Las exportaciones no tradicionales son todas las que son distintas a hidrocarburos y minerales. Históricamente Bolivia ha sido un país de carácter extractivo. Básicamente su economía se basaba en los minerales primero, y a partir de los años 70 también los hidrocarburos. Las demás eran como secundarias, entre comillas, por así mencionarlo. Entonces, entre las exportaciones no tradicionales, por ejemplo, tenemos la soya, tenemos la castaña, tenemos girasol y sus derivados, tenemos otros tipos de manufactura. Esas son las no tradicionales, que están generándose cada vez una mayor importancia relativa respecto a las exportaciones totales. Por ejemplo, hace unos 5 años, las exportaciones no tradicionales eran el 20% de las exportaciones totales que realizaba Bolivia. Hoy día estamos en un nivel de cerca del 25%. Son cada vez más importantes. Y el por qué son cada vez más importantes es también de repente fácil de explicarlo. Cuando usted hace inversiones sobre el agro, por ejemplo, los resultados de estas inversiones se ven en el muy corto plazo. Al siguiente año, máximo a los siguientes 18 meses, usted ya ve retornos sobre esa inversión. En cambio, cuando usted hace inversiones sobre, por ejemplo, la exportación el rubro de los hidrocarburos, una inversión que haga hoy día recién va a tener resultados en los siguientes 7, 8 años, si es que los tiene, porque también lleva un gran riesgo. Entonces, las inversiones acertadas que se han realizado principalmente desde Santa Cruz y todo el oriente boliviano en el área de la agroexportación está teniendo en este momento muy buenos resultados.
Usted mencionaba algo importante, 2 puntos que nos gustaría, por favor, que nos pueda explicar de mejor manera. Primero decía que de alguna manera va a afectar lo que está sucediendo, por ejemplo, el problema, esta amenaza en puerta que hay en Ucrania, que podría de alguna manera afectar las economías, las exportaciones, pero también usted menciona que se podría aprovechar también los precios, por ejemplo, para poder exportar a otros países alimentos, carne y otros también. Si nos puede explicar, por favor, estos 2 aspectos. Claro, una crisis como la actual, que por supuesto estar en guerra siempre es una desgracia para el mundo, en general es un retroceso, pero trae ciertas oportunidades para algunas áreas de la economía y trae situaciones negativas para otras. Si pensamos puntualmente en Bolivia, una de los puntos negativos con el que vamos a tener que lidiar si este conflicto escala es que al subirse el petróleo, importar el diésel que importamos y parte de la gasolina que importamos va a ser cada vez más cara. Entonces estamos ante una situación en la que probablemente estas importaciones de hidrocarburos, diésel principalmente, pero también gasolina, sean superior a las exportaciones de hidrocarburos que hace Bolivia normalmente. Entonces ese es un punto negativo. Desde el punto de vista positivo, por así verlo, esta intervención que existe en este momento en la zona de guerra, pues va a generar necesidades de alimentos, por ejemplo, que antes eran suplidos por la misma Ucrania, por la misma Rusia. Por lo tanto, el mundo, que ya no va a poder acceder probablemente a esos orígenes de alimentos, va a tener que mirar hacia otros mercados. Y eso se está viendo en este momento, por ejemplo, en el campo de la soya. El incremento del precio de la soya que está ocurriendo en este momento es una oportunidad para que nuestros agricultores bolivianos puedan vender su producto a un mejor precio y dejarlos en una mejor posición. Claro, y esto dependerá también de la disposición del gobierno para aumentar los cupos de exportaciones que ahora creo que son bastante limitados, presidente. En realidad, mi punto de vista es que los cupos de exportación no debieran existir. Sin embargo, se entiende el temor que tiene el gobierno de que el pueblo boliviano quede desabastecido de productos necesarios para la canasta familiar. Pues es un tema que se puede programar, es un tema que se puede conversar y establecer algunos compromisos. Yo creo que es la oportunidad que tenemos de revisar este tema, buscar otras formas de asegurar el abastecimiento del mercado interno y liberar las exportaciones para aprovechar esta coyuntura de buenos precios que no sabemos cuánto tiempo van a durar. Esto es importante lo que usted menciona porque en medio de una crisis que uno ve, de una guerra que va afectando, también es importante ver de qué manera también se puede sacar ventaja, es decir, hoy más que nunca poder aprovechar sacar la exportación que tiene Bolivia, buenas carnes, porque tiene buena genética. Además de ello, hay el azúcar también, y tienen otros rubros más que se puede exportar, presidente. Claro, yo me he centrado en la soya solamente porque es el producto estrella. De hecho, de la agroexportación, casi el 75% corresponde a la soya y sus derivados. Tenemos el azúcar, tenemos el alcohol, producto de la caña de azúcar también, tenemos la castaña, tenemos el café, la carne, por ejemplo. La carne ha tenido un récord de exportación en esta gestión 2021, lleva exportando alrededor, o ha cerrado sus exportaciones 2021 en alrededor de $100 millones y casi 19.000, un poquito más de 19.000 toneladas de carne que se lograron exportar. Y ustedes, el pueblo ha sido testigo de que carne no faltó. Hubieron un par de conflictos que fueron resueltos a nivel de distribuidores, pero carne en el país estaba totalmente abastecida. Entonces, estos productos, por supuesto, que tienen también altas oportunidades en el exterior para ser colocados a muy buenos precios, no solamente la soya. Qué importante, de verdad, entre tantas cosas, poder uno escuchar esta noticia.
Ahora, ¿cómo está en estas, ya entrando a este tercer trimestre o a este tercer mes del 2022, cómo están las exportaciones, cómo están las empresas? En el tema de las importaciones quería preguntarle, también hay el problema de que están sufriendo, por ejemplo, los productores porque no hay el maíz acá y pedían ellos de que puedan importar también. ¿Cómo está esta situación, presidente? Bueno, un país, por más chico o más grande que sea, no es totalmente autárquico, no es capaz de autosustentarse en la cantidad necesaria con lo que produce. Siempre o va a producir de menos de lo que necesita o de más, ¿no es cierto? Cuando produce de más, pues tiene la necesidad de exportarlo, de venderlo a los países vecinos. Y cuando produce de menos, tiene la necesidad de importar de los países vecinos. Y así se complementan y es la forma en que actúa el mundo y ha actuado históricamente. En el tema del maíz, nosotros somos prácticamente autosuficientes. Sin embargo, por ejemplo, en el tema del trigo, tenemos que importar trigo para abastecer nuestra demanda. Normalmente lo traemos de Argentina. Pero hay un tema que aquí es muy importante, que creo que tiene que ser puesto sobre el tapete, que lograría que nosotros seamos prácticamente autosuficientes en todo lo que necesitamos para generar nuestros alimentos e inclusive seguir alimentando al mundo con nuestra producción. Y es el tema de la biotecnología. Utilizar la biotecnología en los cultivos, en la genética animal y en otros rubros, lo que haría sería aumentar la productividad de nuestra tierra. Le doy un ejemplo, volviendo a la soya, y disculpen lo repetitivo. Sí, por favor. Y estamos conversando con el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, hablando de estos temas que son importantes. Y mire usted cómo vamos aprendiendo, ¿no? En esta crisis que hay, podría exportarse carne, soya, como él decía, que está a buen precio, y que hay aquí en Bolivia el excedente, hay ganaderos que pueden exportar, y eso también mueve de alguna manera la economía, genera empleos. Hemos vuelto con el presidente. Continuemos, por favor. Perdón, parece que se perdió la señal en algún Sí. momento entre Santa Cruz y Montero. Sí, No sé hasta dónde me escucharon, pero estábamos hablando del tema de la biotecnología y de la sí. importancia que tiene para la productividad de la agropecuaria en general. Volviendo al tema de la soya, nosotros en Santa Cruz en promedio, por ejemplo, tenemos rendimientos de soya de alrededor de 2 toneladas por hectárea. Con el uso de la biotecnología, aprobando algunos eventos genéticos que todavía no han sido aprobados en Bolivia, pero que funcionan en otros países vecinos, esas 2 toneladas por hectárea pudieran ser 3 toneladas por hectárea o inclusive un poquito más. Y eso generaría más excedentes de soya, mayores exportaciones por más de 600 millones de dólares y mejores resultados para Bolivia. Si usted replica el ejemplo de la soya en el trigo, probablemente el déficit de trigo de Bolivia sería menor. Si lo aplica sobre el maíz, seríamos excedentarios probablemente de maíz. Podríamos aplicarlo en el tema de la carne, no sé en qué medida estará la biotecnología implementada, pero pudiéramos generar más excedentes de carne, por ejemplo. Entonces, una forma que tenemos de asegurar nuestra soberanía alimentaria aún más es trabajando con biotecnología, que creo que es muy importante que se vaya poniendo sobre el tapete para legislar al respecto. Presidente, le agradecemos muchísimo por este tiempo, qué importante, y mire cómo uno va aprendiendo cada día, saber de que, qué buena noticia, a mí me alegra saber de que hay esto de poder aprovechar de repente, y ojalá que el gobierno tome interés de que se puedan aprovechar los precios de la soya, la carne se pueda exportar en este momento que es tan importante. Y algo que ustedes vienen batallando con el tema de la biotecnología, creo que también es ese tema que se tiene que atender urgente. Gracias, presidente, y esperamos tener un próximo contacto. Un gusto, Maritza, cuando quiera. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. Vamos a hacer una breve pausa, luego vamos